Versículo para memorizar. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Lección 10 del 8 de junio de 2024. La justicia que es por fe. Objetivo: profundizar en el entendimiento de que nuestra incorporación al pueblo de Dios viene por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Lectura bíblica. Romanos capítulo 3, versículos 20 al 31. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Tema bíblico. La justicia es una cualidad muy importante que nos posiciona correctamente delante de Dios y de nuestros semejantes. Es la base para vivir en equilibrio y por esta razón es importante considerar acerca de su obtención a través de los mandamientos de Dios y la fe en el Señor Jesús. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno, y que pida de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia, y humillarte para andar con tu Dios. Para iniciar esta comprensión necesitamos reconocer que la ley de Dios, conocida en su contexto original como la Torá, va más allá de un conjunto de normas. Es la instrucción y la enseñanza divina destinada a guiar a la humanidad hacia la excelencia, en todos los aspectos de la vida. Esta ley, impregnada de sabiduría eterna, ha sido establecida para permanecer a través de los tiempos, y por eso Jesús afirmó que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, destacando su vigencia y su importancia inalterable. Salmo 19, versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. El concepto de la transición de la ley nos ayuda a entender cómo, incluso bajo el nuevo pacto, los aspectos relacionados con el sacerdocio encuentran su cumplimiento en el Señor Jesús. Para apreciar plenamente esta transición, es crucial reconocer que dentro de la ley de Dios existe una sección específicamente dedicada al sacerdocio, la cual detalla la función de los sacerdotes en la ejecución precisa de rituales asociados a los sacrificios, el culto y la circuncisión. Tales prácticas le brindan al pueblo de Israel la oportunidad de acercarse al Padre Celestial y recibir el perdón de sus pecados. Por esta razón, el apóstol Pablo subraya en varias de sus epístolas que el propósito de estos rituales en tiempo y contexto era facilitar una justificación delante del Todopoderoso. Tras la muerte del Mesías se estableció un nuevo pacto que nos enseña que nuestra integración a la Iglesia de Dios es a través del precioso sacrificio del Señor Jesús. Por esta razón, le consideramos como el sacrificio y sacerdote perfecto que nos acerca eternamente al Padre. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo. Podemos alcanzar la justicia en nuestras vidas cuando nos esforzamos diariamente en mejorar nuestros actos, palabras y pensamientos a través del conocimiento de la ley de Dios y las buenas nuevas de salvación que Jesús nos legó. Recordemos que nuestra travesía hacia la vida eterna se inicia al aceptar el camino que Jesús nos mostró y se completa al terminar nuestra existencia terrenal, sostenidos por la fe, viviendo en santidad y abrazando la esperanza en la resurrección. Romanos capítulo 6 versículos 1 al 23. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto justificado es del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Empero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta.